bienvenidos a su podcast de Aliados Podcast, el favorito que ustedes tienen en su playlist, de eso estoy segura por fe. Hoy estamos aquí, parte del equipo, Steffi y mi persona, y tenemos a una súper invitada que nos va a acompañar en este episodio, pero yo quiero que ella se presente, así que por Hola favor. aliados, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Alejandra. Alejandra, y les digo, y les cuento, es mi súper amiga, o sea, Sí. ella la Wow. trajo. Ella tiene el privilegio de ser mi amiga. ¿El privilegio es de ella o suyo? Pues si ella dice que es de ella, por la humildad. Que brillen las virtudes, excelente. Bueno, aliados, hoy nosotros queremos compartir con ustedes el tema de las debilidades. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que las debilidades son como nuestras enemigas y no nos damos Claro, cuenta de sí. que realmente son aliados, ¿cierto? Totalmente, claro, de acuerdo. Tal, Sí. que por favor. Las debilidades nos acercan a Dios. Amén. Porque cuando somos débiles, buscamos a Dios para que Él se perfeccione en nuestras debilidades. Eso dice la palabra. Amén, amén, así es. ¿Dónde la dice? En 2 de Corintios capítulo Ah. 12. Ahí Sí. está. Lo podemos mirar ahí en ese texto bíblico, claro. Y lo que dice Steffi, sí, es verdad. Yo quiero, digamos, extender un poquito más el concepto, porque cuando nosotros estamos o creemos que estamos bien, entonces nosotros nos olvidamos de Dios. Pero cuando estamos en una dificultad, entonces nos acordamos que Dios existe y eso nos acerca a Dios. Entonces nosotros miramos la parte positiva de las debilidades, ¿verdad? Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿verdad? Así es. Por eso decía al principio que las debilidades son aliados, Claro. no enemigos. Que Claro. nosotros a veces pensamos, o tenemos ese pensamiento, no sé, afuera, de que, ay, no, si soy débil en algo, tengo que ocultarlo, tengo que taparlo, no Correcto. se pueden enterar que yo tengo esta debilidad. Pero en realidad, pues, teniendo en cuenta todo lo que hemos compartido hasta este punto, la palabra de Dios nos dice que más bien esas debilidades son buenas porque Claro. nosotros a partir de allí empezamos a reconocer nuestra necesidad de Dios, la necesidad que nosotros tenemos del poder de Dios en nuestra vida, reconociendo que nosotros por nuestras propias fuerzas o cualidades, capacidades, etcétera, no somos suficientes, ¿no? Lo que pasa es que a Seguro. veces, sí, lo que pasa es que a veces las emociones También. de nosotros que salen tanto a flote, entonces perseverar o mantenernos en una debilidad a veces nos frustra, a veces nos da rabia o a veces nos da tristeza, porque sentimos que avanzamos, pero estamos estancados en nuestras debilidades y como que no salimos de ellas. Correcto. Entonces, por mi parte, a mí me da rabia. Entonces, como yo lloro, entonces yo empiezo a llorar y digo, pero Señor, me da rabia porque sigo siendo débil, porque sigo equivocándome, porque sigo fallando ahí si tú me has dicho que no, si yo sé que tú eres mi ayudador, pero porque sigo y porque entonces eso me da rabia y me frustra. Por eso, pero es que nosotros estamos sujetos a un cuerpo mortal. De hecho, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la carne es la que nos lleva al pecado. Y el Ay. pecado es la fuente de nuestras debilidades. Porque todos, bueno, de acuerdo a lo que leímos, las tres lo leímos, Sí. que nosotros somos pecadores por naturaleza. Nacimos con el pecado. Naturalmente, el pecado mora en nosotros. En nosotros, Y claro. tenemos Y una además tendencia. de eso, nosotros elegimos pecar muchas veces. ¿Ves? Entonces, ahí es donde radica el problema. Ale, el problema, sí, pero demos, o sea, sin que te salgas de la idea, demos de pronto un concepto de debilidad y tentación. claro, O sea, porque a veces confundimos lo que son debilidades y son tentaciones, claro. que pueden de pronto tener algún tipo de relación dependiendo qué te lleva a esa tentación o qué pecado estás cometiendo en lo que eres tentado. Claro, pero fíjate que la tentación, ¿cómo te explico? La debilidad y la tentación van de la mano, porque tú eres tentada en lo que eres débil, En lo que eres, exacto. ¿ya? En lo que te gusta. Porque cuando a mí no me gusta algo y viene el tentador a tentarme, yo Yo- tengo autoridad para decirle no. Pero cuando es algo que me gusta, yo como que lo pienso. ¿Será que sí? ¿Será ¿Por qué que no? no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahí es donde viene el Espíritu Santo y le redarguye a uno y dice, ojo con lo que vas a hacer. Pero la decisión es mía, ¿verdad? La decisión es mía. Yo soy la que tomo la decisión si lo hago o si no lo hago. Igual la palabra de Dios dice que el Señor pone delante de ti la vida y la muerte. Tú eliges, Él te da una opción. Elige la vida para que vivas, pero en definitiva somos nosotros los que tomamos la decisión si lo hacemos o no lo hacemos. Esa es la diferencia entre la debilidad y la tentación, ¿verdad?
somos tentados en nuestras debilidades. Bueno, yo entendí, ¿cierto? Quedó claro el concepto Sí. de la diferencia, porque siempre como que yo pensaba, pero es que la tentación y la debilidad, pero bueno, ya lo Sí, y entendí. algo que también o sea, como que puedo concluir, ¿no? De lo que ella nos compartía de la diferencia entre debilidad y tentación, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, la debilidad nos lleva a buscar a Dios, pero la Claro. tentación nos llevaría a desobedecer lo que ya Dios nos Sí. había dicho que Exacto, no era que correcto, no era. ¿no? Y mira esta ilustración y la vamos a analizar con el más grande de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. Sintió hambre. Esa era una debilidad. ¿Y con qué lo tentó Satanás? ¿Verdad? Convierte estas piedras en pan. Y él Porque sabía que él- las podía convertir Claro, en pan, y porque fácilmente en era su saciaba su hambre. en su humanidad, él sintió hambre. Aquí como nuestro compañero que está diciendo de hace rato que tiene hambre. Exacto. Entonces vino el tentador y le dijo, pero si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan, ¿verdad? Y él pudo haberlo hecho. Por eso es que nosotros decimos, no, que yo fui débil y caí porque el Y diablito, no era, no. Ale, y no era cualquier hambre, era Y no hambre era de cualquier- 40 días y 40 40 noches, o sea, correcto. era hambre. ¿Verdad? Entonces, fíjate, y eso también a nosotros, porque, ¿qué dice la Escritura? Que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero sin pecado, exacto. ¿Verdad? Y que nosotros lo tenemos a él, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Que él es quien nos socorre a nosotros cuando somos tentados. ¿Y en qué somos tentados? En nuestras debilidades, ¿verdad? Así es. Bueno, o sea, yo ahora también cuando estábamos hablando me acordaba era como de la manera, tipo de cómo yo he sido débil o cómo puedo ver yo mis debilidades. En lo personal. Exacto. Correcto. Y yo últimamente en estos últimos meses me he venido autoexaminando y me he dado cuenta de que yo tengo una debilidad en cuanto al manejo de mis emociones. Correcto. Eso para mí es complicado. Entonces, claro, también suelo reaccionar mal o suelo no reaccionar ante Exacto. situaciones ante las que debería reaccionar porque no sé cómo todavía gestionar ciertas emociones y eso me afecta. Entonces, Y creo que es peor no reaccionar a Que reaccionar reaccionar. mal. Porque Te cuando, frustra. exacto. sí, Porque cuando no reaccionamos, entonces no ponemos límites. Claro. Y cuando Ya, no ese es el ponemos problema. límites, nosotros salimos siendo Sí, claro. lastimados. Ahí la situación es reaccionar, pero ¿de qué manera Lo hago. tú vas a reaccionar? Exacto. Exacto. ¿De qué Es manera? aprender a saber Sí, reaccionar, correcto. manejando Exacto. nuestras emociones, como dice ella. Sí, así es. Bueno, Sí, pero o sea, era como viendo la manera en la que las debilidades pueden también tener su efecto en nuestra vida diaria, ¿no? Nuevamente, no viéndolas como enemigas. Yo antes veía eso como Claro, una enemiga, sí. pero ahora es como que, Señor, no sé cómo gestionar estas emociones, ayúdame, teniendo en Exacto. cuenta o utilizando las debilidades como mis aliados, ¿no? Como una herramienta para yo poder caminar pues de la manera correcta, ¿no? claro. Claro, sí, eso es cierto. De hecho, yo siempre decía, ¿por qué tengo que estar mal para buscar tu presencia? ¿Cierto? Y cuando uno atraviesa por circunstancias y situaciones adversas, dolorosas o de cualquier tipo, llámese una ruptura, un noviazgo, lo que sea, o un familiar enfermo, entonces yo, en lo personal, en mi experiencia personal, atravesando por una situación, busco la presencia de Dios, veo el poder de Dios, ¿verdad? Veo la gloria de Dios manifestada en mi vida, a mi alrededor, en mi familia, y yo me gozo, pero cuando ya todo pasa, nuevamente yo digo, ¿pero por qué? Si yo he estado en la presencia de Dios, si he gozado de esa presencia maravillosa, ¿cómo es que yo me salgo de ella? No entiendo. Ahí ¿verdad? hacemos un paréntesis. Ale Sí. tiene un testimonio hermosísimo de vida, pero eso ya sería en otro episodio de nuestros podcasts. Si Dios nos da la oportunidad. Sí, amén. Sí. Pero yo quería sí que nos contaras, porque gracias a Dios yo llevo tiempo conociéndola y ya sé cuál es una de sus debilidades. La más Y, fuerte. y es súper fuerte porque Tremendo. ahorita estábamos hablando y estábamos diciendo, porque ya un día me puso un mensajito muy bonito y me dijo, gracias Steffi porque el Señor me está enseñando muchas cosas a través tuyo. Entonces yo como que pensando, yo dije, pero ¿qué será lo que yo le estoy enseñando a Ale? O sea, esa era Tu pregunta. mi pregunta. Entonces Ale me estaba respondiendo que en su debilidad, pues yo la estaba enseñando porque Ale tiene un temperamento Fuertísimo. supremamente fuerte. Fuerte. Y a veces ella me ha alzado hasta la voz para hablarme, para dirigirse a mí. Y yo que soy también así como un foforito con ella, no sé, con ella como que tengo la sabiduría, y yo,
Sí, Yo como claro. que no me presto para exaltarla más, o simplemente le digo, ay, Ale, ya. Se ha cumplido el mandamiento, el amor al prójimo. Sí. Entonces, pues yo creo que eso me lo ha enseñado la vida, porque ya, yo antes sí era un favorito, ya no, ¿cierto? Yo Claro, que ya y no, o uno sea, aprende. el otro día me hacían una pregunta y hacían una pregunta en un test y decía que si yo era fácil de irritarme. Y decía, casi nunca, nunca, la gran parte, y yo decía, no, aquí falta una casilla que diga con mis hijos, porque realmente yo me irrito es con mi familia. Claro, Mala actitud, o sea, correcto. terrible, porque uno en la familia es No donde tienes uno debe paciencia. tener Claro. más paciencia. Esa es la primera institución, Exacto. antes que la iglesia. Bueno, Ahí. pero Sí. pero no nos salgamos del tema, ya me estoy Correcto, como sí. saliendo. Sí, es verdad, es verdad. Entonces yo lo que quería llegar era a eso, a que Sí, claro. Ale nos contara Un poco un de eso. poquito cómo ha podido ella fortalecer Wow. esa debilidad y cambiar un poquito ese temperamento. A veces son las personas las que nos ayudan, Sí, claro. a veces son ciertas situaciones, a veces es Dios hablándote así Sí, literal claro. al oído. O Dios enseñándote a través de las situaciones y de las personas. Que yo le dije a Ale, como nosotros hacemos ejercicio juntas, entonces eso es un grupo muy grande. Claro. Entonces Ale revienta, que le decíamos Sí, la sí. novicia rebelde, porque ella por todo, ay, ¿por qué ese ejercicio? Yo no voy a hacer eso. Y ella alegaba. Yo decía, Ale, pero tú por qué alegas, pues no lo hagas. Y punto. O cosas así. Entonces un día le dije, Ale, o sea, tú estás siendo instrumento de Dios, tú no puedes estar todo el tiempo así como alegando, como exaltándote. Entonces ella como que eso lo recibió de parte de Dios Claro. y de hizo hecho, sí. un alto De hecho, sí. y empezó a tratar en su debilidad, que ahí sí ella les va a contar Sí, cuál claro. es. De hecho, sí, porque, bueno, todas esas cosas son lastres que nosotros, los seres humanos, venimos arrastrando de tiempo, de hecho, desde el vientre de nuestros padres, de nuestra madre, porque nosotros no sabemos lo que ellos pasaron, las experiencias amargas, en fin, tantas cosas que se reciben desde el vientre y eso es algo real, ¿verdad? Entonces, pues a mí me tocó una infancia muy dura y yo siempre he vivido como que a la defensiva, como que cuidado, yo desconfío de todo el mundo. Incrédula, súper Sí, incrédula. me cuesta confiar en la gente. O sea, ¿por qué? Porque los que debían protegerme, los que debían amarme, ellos mismos me hicieron daño. Entonces, mi perspectiva es, si los que debían protegerme me hicieron daño, ¿qué se deja para los demás? Entonces, a raíz de eso, yo decía, no, yo me defiendo como gata boca arriba. Sí, y mi palabra favorita era... Ese dicho no lo había Sí. escuchado yo. Y mi palabra favorita era sobre mi cabeza mi pelo. Y a mí nadie me la monta, sí. Y a mí nadie me la monta. El que quería hacerme bullying a mí Había Sí. peor, sí, en se serio. fregaba, se fregaba. Llegaba riendo y se iba llorando, ¿no? Ella es así, ella me parece así un poquito a un amigo de nosotros. O sea, a ella le dicen algo y ella tiene, pero inmediatamente la respuesta. Sí, entonces... A uno que está entonces, por ahí. O sea, tantas experiencias de la niñez, de las que, bueno, como dijo Steffi, será en otra ocasión que hablaremos de eso. Eso hizo de que no, ojo, tú tienes que estar, Pendiente, sí. pues, sí, Sí. cuidado, ahí lista siempre para defenderte, lista siempre para defenderte. Ella me dijo unas palabras muy sabias y sé que Dios las puso en el corazón de ella y que Dios habló a través de la boca de ella. Ella me dijo, Ale, tú te estás convirtiendo en una autoridad espiritual aquí en este grupo. Y tú no puedes andar tratando mal a la gente. Eso llegó allá adentro y eso me puso a mí a meditar, ¿verdad? Ella me estaba haciendo una amonestación, una exhortación, me estaba disciplinando, pero en amor, Claro, en amor. Y obviamente que yo lo recibí así, ¿verdad? Porque yo soy amor. La Biblia dice, la Biblia a mí me ha enseñado que el sabio recibe el consejo, mas el necio lo desecha, ¿verdad? Entonces, si yo tengo temor de Dios, soy sabia, porque la sabiduría es el temor, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, yo empecé a meditar sobre eso y yo dije, uy, wow, Estefanía tiene razón. Y el tratamiento y el proceso es conmigo misma, o sea, Alejandra con Alejandra. Eso sí, hay una persona súper importante en mi vida que es la que me ayuda y es el ayudador. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que Él es nuestro ayudador, ¿verdad? Y Él es el que nos enseña y nos guía
a toda verdad. Sí. Entonces, en Él es que yo me recargo, me recuesto, me confío, es en Él. Es Él el que me ha ayudado a superar muchas cosas en mi vida, porque de verdad que yo le digo a Estefanía que si me hubiese conocido antes, de pronto no fuera mi amiga. Que yo antes no me soportaba ni yo misma. Imagínate. Pero el Señor ha Ha hecho, hecho un buen trabajo ahí, Dios. el Señor ha hecho grandes cosas y yo me quedo maravillada, como dice el Salmo. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Mira, Por las cosas hace que el poco Señor se ha hecho. enteró, hace Sí, poco ella se enteró desafortunadamente, o afortunadamente, porque creo que todo es propósito de sí, Dios, ¿no? todo. De algo que la lastimó mucho. Eso lo sabemos, lo sé yo y lo sabe. Pero ella dice, en mis tiempos yo hubiera odiado literal a esa persona y la saco de mí. Hubiese sido radical. Sí. Hoy te amo, pero me entero de esto, al día siguiente te odio. Literal, no quiero saber nada de ti. Y cerrabas así toda puerta. Sí, cortaba inmediatamente. O sea, Pero ella no era la que perdonaba errores ni nada, no, o sea, nada, no. nada. Sí. Entonces, por eso decimos que su debilidad es El muy fuerte, es el temperamento, Sí. porque, y es que debe ser una de las más fuertes, porque dicen que Claro. es lo más difícil de uno cambiar, porque es como la esencia de uno. Claro. Entonces, el único que puede trabajar ahí, ¿verdad? Dios. Es Dios. ¿A Claro. través de qué? De la gente, del Claro. testimonio, de las vivencias. Entonces, ella se enteró de eso y ella me decía, Steffi, me siento tan bien. Claro. Y es que, Porque, o sea, siento que puedo mirarla a los ojos y siento que puedo, o sea, pasar la página. O sea, estás experimentando la transformación que Dios ha hecho en claro, tu claro, vida. esa es una Qué metamorfosis. espectacular. Sí, claro, obvio, eso es Entonces glorioso, ya, eso ya es Dios glorioso. empezó, como quien dice, a hacer su obra. Pero yo lo que quiero decirles, ya pues que estamos en el tema, porque esta es una debilidad de temperamento, Claro, ¿cierto? sí, claro. Pero hay debilidades, por lo menos como que son más fuertes o son como escondidas o no sé, o sea, visibles y escondidas, porque por lo menos el alcohólico, Sí. el drogadicto, Bueno, ya el ya estamos adúltero. hablando de debilidades que te llevan a una adicción. Exacto. Pero antes de continuar, espera, antes de continuar, o sea, es que me gustaba algo que quería resaltar un punto, porque de pronto las personas que puedan ver el episodio dicen, listo, yo tengo debilidades, ¿cómo las supero? Y aquí el punto de cómo Alejandra había podido superar esta debilidad que está trabajando el Señor, vemos que es Dios quien la ha ayudado, ¿cierto? Y me acordaba también de este versículo en el que Pablo dice, no sé si ya lo mencionamos antes, creo que sí, pero en el que Pablo dice que Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿cierto? Epa. Entonces vemos que el poder de Dios se perfeccionó en tu debilidad, en cómo Él ha ido trabajando ese temperamento tuyo para usarte como instrumento. Podemos confundir, ay, sí, es que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, entonces voy a ser débil. ¿Verdad? Sí. No, voy a deliberadamente a pecar para que el poder de Dios. No es así que funciona esto. Porque lo recordamos, no, que las debilidades nos ayudan a buscar a Dios, no a desobedecerlo o a ir en contra de Él. No a alejarnos de Dios, Exactamente. sino a acercarnos a Dios, ¿verdad? A rendirnos a Dios, a reconocer que somos limitados para todo. Así es. Somos limitados en sabiduría, somos limitados en inteligencia, somos limitados en poder, somos limitados en fuerza, pero lo hermoso de esto es que cuando mis fuerzas se acaban, comienzan a actuar las de Dios. Actuar las de él. ¿Ya? Cuando tú Entonces, realmente, mejor dicho, te tiras en el piso y sí, dices, o sea, aquí el tema, o te suelto esto porque ya Sí. definitivamente yo no pude Sí. con mi fuerza. Aquí el Haz tu tema trabajo, Ahí Señor. empieza es, y como obra. dice la adoración, entrego mis armas, entrego mis armas, con las que yo me defendía, con las que yo peleaba. Ya, me rindo, me humillo ante ti y haz tú lo que tú quieras, pero de verdad, ¿verdad? De verdad. Y Ale, y de verdad, entonces ¿verdad? lo que antes de que Ine aclarara ese punto, a lo que yo quería llegar eso, al tema de las debilidades que también tienen relación con las adicciones. Con las adicciones, sí, esas. Porque está la adicción de, pues, a la comida y gente O sea, hay muchas adicciones. las como más visibles, Las ¿no? más Hay comunes. mucho, eso, Sí. el adúltero, El todo, alcoholismo, la pornografía, la la drogadicción, drogadicción, los juegos, los juegos, todo eso. claro, O sea, hasta el homosexualismo. ¿cómo manejamos Entra ahí ese tema? O Bueno, sea, para que no se confunda ahí la cosa. el tema de las debilidades, digamos que las debilidades que nos arrastran a una adicción y las debilidades ¿Qué?
O sea, porque es que yo a veces siento que soy muy compasiva, no sé si es bueno o es malo, pero yo soy de las que se compadece mucho del pecador. Pero me Correcto. compadezco mucho del pecador ¿en qué aspecto? O sea, cuando yo digo, porque a la gente se le hace fácil desde afuera decir, ay, pero él por qué sigue tomando, o ay, pero él por qué sigue yendo allá, ay, pero él por qué sigue poniéndole los cachos a... O sea, hay gente que sí realmente no tiene a Dios en su corazón y Sí. peca por lo que decía el texto Ujú. que leímos, peca por pecados involuntarios o algo Correcto, así. sí. Por Por elección. pero hay gente que realmente está luchando con Sí, eso, claro. está Sí, luchando claro. y sufre en su pecado porque sabe que está mal y porque sabe que le está fallando a Dios. Pero son pecados que, o sea, porque la persona es débil, está siendo Correcto, débil. claro, porque es que ya ahí no es la persona, sino lo que opera en la persona. Uy, ¿cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Sí, lo que opera en la persona. Vamos a poner el ejemplo de un homosexual. Un homosexual no es homosexual porque quiere ser homosexual, sino que hay un espíritu de homosexualismo que opera en esa persona, ¿verdad? Que lo arrastra y lo hace, en el caso de un hombre, lo hace sentir como una mujer, ¿verdad? Y todo, de hecho, bueno, esto se puede extender un poquito, ¿ya? O sea, Pero enfaticémonos en el que él pueda ser débil en Y cuanto a lo... superar. bueno, Exacto. escucha, yo leí un libro que se llama Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a libertar a los cautivos. Libertar a los cautivos. Ok. Bueno, ese es un libro súper interesante, donde la narradora cuenta de que el homosexual, en el caso del varón, hay un fragmento del alma de la persona que está cautiva en unas cárceles, en unas mazmorras, en el infierno, ¿verdad? Donde todo lo que ve es un miembro masculino, ¿verdad? Un aparato reproductor masculino. Todo lo que ve es un pene, le huele a pene, todo. Entonces, esa persona que está cautiva Ay, Dios mío, yo me río, pero en no es el para plano material, o sea, obviamente que se va a sentir atraído por otro hombre. Y el único que lo puede sacar de ahí es el Señor Jesucristo. Nadie más. Porque Él llega a ese lugar, lo llama por su nombre, así como llamó a Lázaro, y la persona es libre. Pero para eso hay que tener una disposición en el corazón. Porque hay gente que lucha con eso, pero hay gente que le gusta eso, que deciden ser homosexuales. Les gusta eso, porque yo he conocido personas que el Señor Jesucristo las ha libertado y vuelven y reinciden. y recaen en ese tema. Pero no es porque son débiles. No, en el caso, yo conocí un caso puntual de una persona que fue libertada y cuando lo reencontraron los pastores y le preguntaron, él dijo, no, es que a mí me gusta esta vida. Ah, pero entonces ya eso, o sea, ya sería decisión y no Ya eso fue debilidad. por elección Ok. propia, ¿sí ves? Ese es como el brujo. Ah, es como de pronto como de pronto una persona que conocí que falleció a causa de la drogadicción. Yo le preguntaba a la mamá, pero si él tenía tantas promesas, ¿por qué no salió de ahí? Y de pronto su otro familiar, el otro familiar sí. Entonces él es que le respondía a la propia mamá. Le respondía, mamá, no se preocupe, yo muero en mi propia ley. Ok. O sea, como quien Eso dice, es- o sea, Ya se eso yo decide. soy así y así me voy a sabiduría quedar. humana. Sí, pero y por ejemplo entonces, o sea, para colocar ejemplos de, porque ya estamos viendo que aquí entramos a hablar pues de personas que pues pasaron de ser, no sé si quizá como que estar cautivos en una debilidad a pasar a tomar decisiones con base en esa debilidad que ya los llevó a experimentar quizá otras cosas, sí. Pero y ahora personas que quizás tienen la debilidad y pueden como que salir de allí, ¿qué decisión entonces están tomando? O sea, Esas personas luchan contra eso, ¿verdad? Luchan contra eso. Y ahí es donde Dios ve, que Él que lo conoce todo, ve que esa persona no quiere ser así, ¿verdad? Y si Dios ve la disposición del corazón, Él ayuda a esa persona a salir de la debilidad, a superar la debilidad, ¿verdad? Es que yo siento que Sí. cuando hay una relación con Dios, o sea, realmente hay una relación con Dios constante, Claro, o sale o sale. claro, claro. es que de igual forma yo pienso que cuando nosotros, o sea, nosotros podemos tener una debilidad y como lo mencionaste al principio que te daba rabia, es como, bueno, voy a mencionar esto para que vayamos concluyendo, es como que, o sea, yo puedo tener una debilidad, voy a colocar un ejemplo, tal vez un ejemplo súper random, pero que puede ser real, ¿no? Mi debilidad son los dulces, no es mentira, yo soy muy dulcera, ¿no? Entonces mi debilidad pueden ser los dulces y yo me digo, voy a empezar la vida fit,
ya no voy a comer más dulces, voy a bajarle el azúcar y voy a empezar. Empecé un día, tengo una semana sin comer azúcar, caigo y vuelvo y me como un bombombón, cierto, pero a partir de ahí digo, no voy más. O sea, cada vez que, y pasan 2 semanas y no como nada de dulce, ¿sí me entiendes? O sea, el punto que quiero compartir aquí es que nosotros, si nos aferramos realmente a Dios, no significa que quizá nosotros vayamos a superar en un 100% la debilidad, de pronto sí, porque para Dios no hay nada imposible, pero el punto es que cada vez que nosotros nos aferramos a Dios y decidimos superar la debilidad es como que avanzamos un pasito, nunca la volvemos a luchar desde el mismo punto del que empezamos cuando quizá acabábamos de reconocer la debilidad o cuando ni siquiera sabíamos que éramos débiles en esa área, o sea, siempre vamos avanzando un pasito más hacia la meta que es ser más como Cristo. El primer paso es reconocer. Epa, muy importante. Ese es el primer paso. Ya ahí tenemos un buen punto. Es que yo siento que cuando tú sueltas esa carga de esa debilidad, de esa lucha Sí. constante El por primer paso vencerla, es ese. Reconocer primero que tienes la debilidad y segundo que tú no eres suficiente Para, y que tú solo no lo puedes no, lograr. y que cuando tú la sueltas, ya sientes tú que no tienes que luchar y no estás tú con eso mental. Voy a dejar el dulce. Ahí sale Voy a dejar Filipenses. el dulce. Ahí Voy a sale dejar el Filipenses dulce. 4:13. No. Todo O sea, lo Dios bueno empieza a que me trabajar y él fortalece. mismo la va Amén. desarraigando. y bueno, lamento decir que hemos llegado al final de este episodio, pero queremos recordarte, aliado, antes de nosotros despedirnos, que las debilidades, si tomas las buenas decisiones, no tienen que ser tus enemigas, sino Las buenas tus aliadas. decisiones. Esa palabra me gustó y quiero cerrar con este verso. Adelante. Mira, está en Génesis, ¿verdad? Capítulo 4, el verso 7, el Señor hablándole a Caín. Y lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Wow. ¿Verdad? Ahí Dios nos hace la invitación y también dice que Él nos ayuda, ¿no?, a superar todo eso. Amén. Entonces, bueno, aliado, esperamos que hayas disfrutado mucho este episodio y también que te unas a la conversación. Tú en los comentarios puedes compartir tu experiencia y también compartir este episodio con muchas más personas. Nosotras hasta aquí llegamos por el episodio Gracias. de hoy, nada más. Alex, despídete, Ale. Muchas gracias por escucharnos. No, muchas gracias a ti por venir. Chao, aliados. Chao, aliados.